La gestión de la producción es una actividad que ha de tomar decisiones tanto tácticas como estratégicas. Estas decisiones han de ser lo más objetivas posible, por lo cual la información sobre la que se sustentan es esencial. Los diferentes programas de gestión existentes que podemos encontrar en el mercado ayudan a esta actividad mediante la recopilación y análisis de información, y no dejan de ser bases de datos. Como definición de una base de datos podemos decir que sería algo así como un conjunto de información almacenada y consultada o usada de forma sistemática. Es bastante frecuente el encontrarnos con entornos donde se usan hojas de cálculo tipo Excel para realizar esta labor, pero hay que decir que no es la herramienta adecuada. Dado que su manejo está más extendido, es posible que en los inicios y cuando el volumen de actividad es reducido puedan ser usadas aprovechando su distribución en celdas que las hace más intuitivas. Pero en nada que se crece un poco y se pretenda realizar una gestión un poco más sofisticada, comienzan a aparecer las carencias. No permiten un acceso concurrente, ni filtros por usuario, ni una interfaz amigable para recopilar ni editar la información, y evidentemente tampoco permiten una interconexión e integración entre las diferentes áreas o departamentos, que estas áreas o departamentos puedan compartir información entre ellos de una manera eficiente. Algo que sí van a permitir las bases de datos y los sistemas de gestión en base a ellas. Por lo tanto, es necesario conocer cómo funcionan estas bases de datos como herramientas, aunque sea a nivel muy básico, para poder adaptar la gestión y nuestra manera de funcionar y obtener de las mismas el máximo rendimiento. Vamos a ver cómo se configura una base de datos usando Access y cómo la información de interés es recogida en la misma. La información que emana de la realidad ha de ser transformada en información digital para poder ser almacenada y manipulada. Es importante que cualquier tipo de información que creamos de utilidad sea digitalizada. La primera actuación será definir el modelo y con él identificar las distintas categorías de los elementos o entidades objeto de control. Es decir, aquellos elementos dentro del proceso productivo respecto de los cuales vamos a recopilar la información. Estas categorías pueden ser trabajadores, componentes, materia prima, máquinas, secciones productivas, almacenes y así un largo etcétera. Cada uno de los elementos ha de ser identificado inequívocamente. De ahí la importancia de una correcta codificación que permite identificarlos sin lugar a dudas, algo así como el DNI que nos asignan a las personas. Si tomamos como ejemplo la ejecución de una tarea dentro del proceso productivo, vamos a definir las órdenes de fabricación como la categoría de elementos encargada de recopilar la información asociada a realización de tareas. La información relacionada con la realización de una orden de fabricación para una pieza o componente ha de tener todas las variables o factores de interés en su versión digital, es decir, que sean manipulables digitalmente. Lo primero, por tanto, es identificar la orden de fabricación asignando un código, que llamaremos identificación de la orden. También tendremos los elementos con los que una orden guarda relación y que también deben ser codificados. El componente a fabricar, la tarea a ejecutar asociada a dicho componente y especificada en el árbol de procesos, la sección en la que se ha de ejecutar, los trabajadores que participan, los partes de trabajo que integran la ejecución, el utillaje necesario, si es que fuere necesario. Por otra parte, las magnitudes que sean consideradas de interés han de ser medibles y dicha medición ha de poder tener su versión digital. La cantidad de piezas a fabricar, el lote de fabricación, los tiempos, haciendo la captura del momento de lanzamiento de la orden o de los momentos de apertura y cierre de las diferentes partes, el consumo de materia prima o consumibles. También existen otro tipo de variables que podrían ser objeto de recopilar siempre que su recogida sea objetiva mediante algún sistema de medición. Estos podrían ser el estado de la materia prima, haciendo referencia a la calidad, el resultado de las piezas elaboradas, haciendo referencia también a niveles de calidad, o incluso podríamos valorar la motivación del trabajador que ha participado en la ejecución de la orden de fabricación.
La base de datos habrá de ser capaz, por tanto, de recopilar toda esta información para cada una de las órdenes de fabricación realizadas. Access es una base de datos relacional. Hay multitud de clasificaciones, pero la más genérica y extendida es bases de datos relacionales y no relacionales. Las relacionales son las que encontramos en entornos empresariales normales dentro de nuestro sector. Estas bases de datos son recomendables cuando los datos que vamos a utilizar tienen un margen de error nulo y no requieren de modificaciones constantes. Las no relacionales permiten manejar grandes volúmenes de datos, buscando velocidad sobre todo, y van a sacrificar en cierto modo la integridad. Pero hay que tener en cuenta que el volumen de datos que estas bases de datos no relacionales manejan es masivo, o sea, es una cantidad ingente de datos. Elementos básicos de la estructura de una base de datos. Información es todo aquello que consideramos significativo y digno de ser recopilado. Datos es la estructura mínima de información. Campo es la menor unidad de información dentro de una base de datos. Los campos pueden ser de diferente tipo: texto, número, fecha y hora, hipervínculo, etc. Y eso quiere decir que cualquier tipo de información que recopilemos habrá de poder ser reflejada con estos tipos de formatos. Registro agrupa la información almacenada en campos de forma significativa dentro de la base de datos. Las tablas son las que almacenan los registros. Y las bases de datos en sí, que se van a estructurar en tablas interrelacionadas. Las consultas son las herramientas que permiten buscar, recopilar y operar con la información almacenada en diferentes tablas. Y los formularios se emplean para introducir, modificar y revisar la información de alguno o algunos registros. Podemos decir que estos son los elementos básicos que van a integrar una base de datos relacional. La estructura de la base de datos es paralela al modelo definido, o sea, al modelo que refleja lo que va a pasar o lo que está pasando en la realidad. El primer paso dentro del modelo es identificar las categorías que agrupan los elementos objetos de control con información asociada. Estas categorías serán las que definan las tablas necesarias, puesto que básicamente se destinará una tabla para cada una de estas categorías. Una vez definidas las tablas, estas alojarán a cada uno de los elementos pertenecientes a la categoría que representa, en forma de registro, y finalmente serán relacionadas con otras tablas si el modelo así lo indica. La información asociada a cada elemento o registro será almacenada en forma de datos en los campos definidos dentro de la tabla y diseñados con el formato adecuado para recoger dicha información. Dicho de otro modo y a la inversa, la información transformada en datos es almacenada en los campos diseñados con el formato adecuado. Estos campos son agrupados por registros que representan los diferentes elementos objetos de control y que pertenecen a una categoría concreta que está representada por la tabla que a su vez agrupa todos estos registros o elementos. Tomemos un ejemplo para hacernos idea de qué significa cada término que hemos visto. Si consideramos la información relativa a piezas o componentes, estos componentes en sí estarán asociados por una categoría que agrupa la información propia de los componentes. Con dicha categoría se generará la tabla componente. Cada uno de los componentes constituirá un registro. Para ello es esencial que estén perfectamente codificados para poder identificarlos sin margen de error. El código en sí será un campo que además será definido como campo llave o campo clave. Esto quiere decir que va a ser un campo que identifica el registro inequívocamente. Access por defecto en cada tabla sugiere al crearla un campo que asigna a cada registro un número correlativo. Access lo llama autonumérico, de forma que nunca se va a repetir y va a poder identificar a cada registro sin margen de error. Otros campos de esta tabla
De esta tabla componentes podrían ser la masa, la materia prima necesaria para la constitución de la pieza o del componente. Esta se podría definir como el largo, el ancho y el grueso de materia prima que necesitamos para fabricar esa pieza, o definirla en función del volumen, los metros cúbicos que necesitamos para fabricar la pieza, o los kilos si es que es la unidad de medida. También otro campo podría ser el material del que está constituida, el diseñador que ha definido el plano, y así todos los campos que consideramos que son de interés. Consideremos ahora el modelo asociado al proceso de elaboración de una pieza que habíamos planteado con anterioridad. Los elementos objeto de control serían la pieza, obviamente, la materia prima necesaria para la constitución de la pieza, información que ya hemos visto cómo queda recogida dentro de la tabla componentes, la secuencia de tareas que es necesario ejecutar para la elaboración. Dependiendo de la pieza, este número de tareas será diferente, 1, 2, 3, 5 o tantas como se haya considerado oportuno definir. Las secciones o áreas productivas que intervienen en cada una de las tareas. Entendemos estas secciones como agrupaciones de recursos sin considerar al personal, a los trabajadores, puesto que en el modelo de funcionamiento estos no están asociados a ninguna sección con el objeto de dotar de mayor flexibilidad al proceso productivo. Los trabajadores que participan en la ejecución de las tareas serán, por tanto, otro objeto de control, y cada uno de los periodos de tiempo que cada trabajador destina a la tarea, algo que denominamos parte de trabajo. Si nos trasladamos a la realidad de lo que sucede en la producción bajo este modelo definido, tendremos que un componente, eso puede ser producido a lo largo del tiempo en diferentes ocasiones, tantas como necesidades vayan surgiendo. La producción del componente implica la ejecución de las tareas asociadas al mismo en el árbol de producción. Cada vez que una tarea ha de ser ejecutada, es asociada a una orden de fabricación. Esta orden de fabricación irá asociada al momento de lanzamiento y a la propia tarea. La forma en la que una orden se ejecuta es indeterminada inicialmente, pues no se sabe a priori el número de partes de trabajo necesarios para su consecución. Tanto el número de partes de trabajo como los trabajadores que participan no están predeterminados, de forma que se generará un parte de trabajo asociado a la orden de fabricación cada vez que un trabajador dedica un periodo de tiempo a dicha orden. Evidentemente, los tiempos resultado de la ejecución de cada parte de trabajo serán registrados a medida que se vayan realizando. De esta forma tendremos un tiempo de ejecución por parte de trabajo y un tiempo global de ejecución de la orden de fabricación. Definido el modelo, uno de los objetivos de un buen diseño de bases de datos es eliminar la redundancia de estos, evitar los datos duplicados. Para conseguirlo, conviene desglosar los datos en muchas tablas basadas en lo que hemos denominado como categorías. De esta forma, cada elemento objeto de control estará representado solo una vez. Después, se debe proveer a la base de datos de un medio para recopilar o reunir de nuevo la información que ha sido desglosada, y esto se realiza colocando campos comunes en tablas que van a estar relacionadas. Los tipos de relaciones que podemos establecer son tres. La relación uno a varios, la relación varios a varios, que no es más que una combinación de dos relaciones uno a varios mediante una tabla auxiliar o de unión, y la relación uno a uno. Veamos con nuestro ejemplo a qué nos referimos con estos campos comunes y los tipos de relaciones que son establecidas. Apoyándonos en el modelo de funcionamiento definido y los elementos objeto de control ya identificados, podemos ahora concretar las tablas que van a recopilar la información y finalmente definir las relaciones entre ellas. Las tablas serían tabla componentes, tabla materiales, tabla secciones, tabla tareas, que asocia para cada tarea el componente y la sección en la que se va a ejecutar dicha tarea, la tabla órdenes de fabricación, que va a recoger las distintas ejecuciones de una tarea a lo largo del tiempo, tablas partes de trabajo, que recopila el cómo se ejecuta una orden, identificando la participación de los diferentes trabajadores, y la tabla trabajadores.
Vamos a comenzar la configuración de relaciones entre tablas y vamos a comenzar por la relación entre la tabla materiales y componentes. La relación será de 1 a varios, dado que la información de un material en concreto quedará recogida en un único registro dentro de la tabla materiales. Y este material a su vez podrá integrar multitud de componentes o piezas, por lo que aparecerá en la tabla de componentes como campo común tantas veces como sea necesario, infinitas conceptualmente, y asociado al registro de la pieza a la que integra. La relación entre las tablas, componentes, secciones y tareas será una relación varios a varios. Para la obtención de una pieza puede ser necesario configurar diferentes tareas, y a su vez estas tareas pueden estar ligadas a diferentes secciones productivas para su ejecución, pudiendo participar una misma sección en diferentes tareas pertenecientes a un mismo componente o no. La tabla tareas ejercerá de tabla de unión, definiéndose para cada una de las tareas un registro, que ligará mediante dos campos comunes el componente al que pertenece la tarea y la sección en la que ha de ser ejecutada. La relación entre la tabla órdenes de fabricación y tareas es una relación 1 a varios, puesto que una tarea puede ser fabricada a lo largo del tiempo en numerosas ocasiones. La tabla parte de trabajo será una tabla unión. Cada parte de trabajo será un registro que tendrá asociado a una orden de fabricación y habrá sido ejecutado por un trabajador. Una misma orden puede tener asociados varios partes de trabajo y un trabajador puede participar en la ejecución de una o más órdenes en diferentes ocasiones. Para encontrar un ejemplo de relación 1 a 1 podemos ampliar la perspectiva y considerar una tabla de recursos humanos más amplia en la que no solo estén los trabajadores que participan de la producción. De esta forma, la tabla trabajadores representará un subconjunto del conjunto global de trabajadores que estarán en la tabla recursos humanos, y permitiendo de esa forma asignar información específica y relacionada con producción a este subconjunto. El mismo trabajador, por tanto, tendrá asociado un registro en la tabla recursos humanos y otro en la tabla trabajadores, teniendo una relación 1 a 1. Las consultas son herramientas que permiten manipular y trabajar con los datos almacenados en las tablas. Son dinámicas en el sentido de que los resultados que ofrecen contemplan los datos almacenados. Si estos son modificados o ampliados, ellas consideran estos cambios. Con ellas vamos a poder agregar, modificar o eliminar datos, filtrarlos según criterios y hacer combinaciones y cálculos con datos de diferentes tablas. Con los datos recopilados en tablas, si nos planteamos analizar el coste de una pieza fabricada, dicho coste habrá de contemplar el proceso de fabricación y la cantidad de materia prima que la constituye. Esto conlleva procesar datos almacenados en diferentes tablas. El coste de fabricación de la pieza corresponderá al sumatorio de costes de las diferentes tareas necesarias para su obtención. Cada tarea habrá de ser analizada individualmente, siendo el coste de fabricación de una tarea el resultado de multiplicar el coste temporal de la sección por el tiempo de ejecución de la misma. A ello habremos de sumar los costes de ejecución de las diferentes partes de trabajo, discriminando qué trabajador ejecutó cada una de las partes. Para valorar el coste correspondiente a la sección, tendremos que buscar los costes por unidad de tiempo de la sección, que son un dato almacenado en la tabla secciones, y para determinar el tiempo de ejecución de la tarea, se precisará de un análisis estadístico del histórico de ejecuciones de la misma, algo que podremos extraer de la tabla partes de trabajo. Con una consulta podremos determinar los tiempos de ejecución de los partes de trabajo mediante la diferencia entre el momento de cierre del parte y el momento de apertura. Con una consulta podremos también agrupar los tiempos de ejecución de los partes de trabajo asociados a la realización de una tarea en un momento dado y obtener el sumatorio de los mismos, lo que equivale al tiempo total de ejecución de la tarea para una orden de fabricación. Después, mediante un análisis estadístico, podremos determinar el tiempo teórico de ejecución, que finalmente será el que multipliquemos por el coste temporal de la sección. Por otra parte, valoraremos económicamente cada parte de trabajo multiplicando el tiempo de ejecución del parte por el coste horario del trabajador que lo ejecutó.
dato que estará almacenado en la tabla trabajadores. De esta forma, sumando los costes de los partes de trabajo asociados a la ejecución de una tarea en un momento determinado, tendremos a esta valorada económicamente, habiendo discriminado el trabajador que ejecutó cada uno de los partes. Finalmente, mediante un análisis estadístico, determinaremos el coste teórico de la tarea que está asociado a los partes de trabajo. El gran potencial de las consultas radica en que una vez configuradas, estas se aplican de forma sistemática a todos los registros sobre los que actúa. Al ser dinámicas, se adaptan a las posibles modificaciones de los datos almacenados y contemplan el registro de nuevo. A golpe de clic tendríamos el análisis de costes de fabricación de todas las piezas registradas. Nos quedaría la valoración de la materia prima, para lo que necesitamos datos de la tabla componentes. Tendremos que determinar la cantidad de la misma que necesitamos para la obtención de la pieza, teniendo en cuenta los posibles desperdicios. Esta cantidad por el coste unitario de la materia prima, dato almacenado en la tabla materiales, nos ofrecerá el coste de materia prima en el que incurrimos al fabricar una determinada pieza. La ventaja de las bases de datos es que se pueden ampliar y con ello integrar los diferentes departamentos de la empresa. El dato que recoge el coste unitario de la materia prima posiblemente sea obtenido tras el análisis del histórico de veces que ha sido adquirida dicha materia prima o debido a análisis de cara al futuro haciendo previsiones. Esta labor posiblemente corresponda al departamento de compras, con lo que vemos cómo los departamentos se van interconectando y compartiendo información entre sí. Un formulario es un objeto de la base de datos que permite al usuario interactuar con la base de datos mediante una interfaz más amigable de lo que sería trabajar directamente dentro de las tablas o las consultas. Con ello vamos a poder agregar, editar o consultar información de una forma más cómoda y también podremos controlar el acceso a los datos discriminando qué campos o filas se muestran, si se permite agregar o editar información a determinados usuarios, etc. Un formulario visualmente atractivo hace más agradable y eficiente el trabajo con la base de datos, además de evitar que se introduzcan datos erróneos. Al igual que podemos preparar un formulario, podemos también preparar informes, que serían, podríamos decir, la versión imprimible de los formularios. Las bases de datos son una herramienta ampliamente usada en cualquier ámbito. Dentro del ámbito de la producción son de inestimable ayuda, sobre todo cuando ésta es de cierta complejidad. Conocer a un nivel, aunque sea básico, su funcionamiento y cómo se estructuran, permite definir los procesos productivos y los protocolos a seguir en torno a estos procesos de una mejor forma. Recuerda que si usas una hoja de cálculo para almacenar información, alguien te va a estar esperando.